Amigas, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. El gusto de reencontrarnos en esta mañana de domingo aquí en Canal 10 en Hablemos de Agro. Pablo, buen día. ¿Qué tal, Martín? Buenos días. Vamos a hablar de riego y mucho más. Exactamente. Un tema importantísimo para el país, donde hubo, y ahora lo vamos a hablar, Pablo, coincidencias durante la campaña por parte de todos los partidos, de prácticamente todos o todos los partidos políticos. Ya vamos a recibir aquí en la pantalla de Canal 10 al ingeniero agrónomo Daniel Rubio, integrante de Regadores Unidos. Si te parece, vamos a conocer el perfil de Daniel elaborado por Manuela García Pintos. En todo el país, en campos, gordo y cría, Indarte y compañía. Daniel Rubio nació en Montevideo el 13 de noviembre de 1954. Está casado y es padre de 4 hijos. Es ingeniero agrónomo egresado de la Facultad de Agronomía y ha desarrollado una amplia trayectoria en el mundo empresarial y productivo. Fue fundador de la empresa Agrosan y se desempeñó durante una década como Country Manager de Pioneer Overseas Corporation en Uruguay. Además, integró por 4 años la consultora Consur y tuvo un papel clave como introductor de la raza ovina Duni en Uruguay y en la región. Actualmente es productor agropecuario del departamento de Soriano e integrante de Regadores Unidos del Uruguay, en donde también ejerce como vicepresidente, impulsando el desarrollo del riego como herramienta estratégica para la producción nacional. Apasionado por el golf y fiel hincha del Club Nacional de Fútbol. Bueno, ahí teníamos, Pablo, el perfil de Daniel Rubio. Bueno, hablábamos antes de salir de aire, lo conocemos de hace bastante tiempo, un montón de actividades. Ahora por Regadores Unidos, pero además fue el pionero de Merino Duni en Uruguay. Sí. Desde Tres Árboles, legendaria estancia. Bienvenido, hablemos de agro, Daniel. Mucho gusto estar acá. Y hablemos de riego. Martín lo decía en la presentación, en la campaña electoral hubo una coincidencia entre los partidos que pugnaban por la presidencia de la República en que en casi todos los programas estaba el tema riego. Hoy, con este gobierno que asumió de Yamandú Orsi, ¿cómo ves el tema y cómo crees que se pueda instrumentar? Las cartas todavía no se han visto, por lo menos no las hemos visto nosotros. Tenemos una expectativa, creo que razonablemente creada por, como tú decías, todos los anuncios. De hecho, casi que ha estado en el primer lugar en casi todos los anuncios de aspectos que vinculen al crecimiento tan necesario de la economía. En una economía tan demandada de cosas, tan comprometida con cosas, parecen faltar elementos que contribuyan a aumentar el tamaño de la torta que después se quiere repartir. Y el riego ha sido identificado por todos los por todo el espectro político. Creo que Regadores hizo una buena contribución con un trabajo que encargó a Ceres en su momento, que le puso un poco de números al impacto en la economía, que es muy importante. Y bueno, ahora estamos en la expectativa de ver por dónde viene la cosa. Daniel, y antes de profundizar un poco en lo que se tendría que hacer para promover el riego o generar una política de Estado en el tema riego, que también es otra de las cosas que se ha hablado, ese trabajo que hicieron con Ceres, ¿qué establece? ¿Qué impacto tiene en la economía regar en Uruguay? Ese trabajo simulaba un crecimiento de la situación de partida de hace 4 años a 300.000 hectáreas regadas, y se identificó, como hacen esos, el sistema que usa Ceres identifica efectos directos, indirectos e inducidos. Los efectos directos son la mayor producción, por ejemplo. Los indirectos, el aumento de los fletes, de una cantidad de cosas que pasan cuando aumenta la producción de algo, ¿no? Y los inducidos son lo que termina consumiendo el camionero que ganó ese flete, ese jornal, en fin. Y todo eso es un impacto muy alto. Resumido en términos de producto, eran más de 3 puntos del producto. Un producto que en Uruguay anda entre el 1 y el 2 históricamente, y es muy difícil moverlo de ahí. Hace un pico y después vuelve para abajo y el promedio sigue en lo mismo. Desde hace muchos años, 3 puntos es realmente un impacto muy alto. Era sumar 200.000 hectáreas. Más o menos un poco más, sí. Ahí está. Agrícolas. Después hay que ver cuántas más se suman lecheras y ganaderas. Y cuando hablamos de 2 o 3 puntos, ¿de cuántos millones de dólares estamos hablando, Daniel?
El producto son 60.000 millones de dólares. Son 2.000 millones de dólares. 2.000 millones de dólares. Y regar 2.000 hectáreas, ¿cuánto dinero cuesta? 2.000. Perdón, 200.000 hectáreas. El costo total, porque hay dos aspectos. Uno es tener el agua para regar, construir represas, eso que es la forma que tiene Uruguay de regar, porque no hay agua subterránea, ni agua de deshielos, ni otras fuentes que tienen otros países. En eso tenemos un costo adicional, que normalmente es el 30% del costo de una hectárea de riego, que anda hoy arriba de los $4.000. Pero para el país es una inversión de unos 1.000 millones de dólares más o menos, llegar a esas 300.000, para el país, digo, para los que hagan la inversión. Para los que hagan la inversión. Eso por única vez. Después una represa dura 25 años, claro. Los equipos también. Se amortiza en el tiempo. Se amortiza en el tiempo. Por eso el impacto va creciendo en el tiempo, ¿no? Este trabajo es un buen diagnóstico que hizo Ceres. Ahora, esto requiere, según tu punto de vista, una política de Estado, que el Estado esté detrás de la gran promoción. Que se haga algo similar quizás a lo que fue la forestación, o sea, en la forestación hubo una política de Estado, se legisló, pasaron distintos gobiernos y el espíritu de la ley se mantiene, o sea, para el riego tendría que existir lo mismo. Tiene algunas diferencias importantes, pero conceptualmente lo que sí es análogo es que haya una decisión muy de arriba, como la tuvo en aquel momento Sanguinetti, de impulsar o creer que había que desarrollar la forestación. Esa voluntad expresada después en evitar todo lo que tranca. Eso es lo primero que hay que hacer, sacar todo lo que hoy en día es un proceso engorroso, burocrático, con muchos componentes sin fundamento, básicamente desde lo ambiental. Eso como una parte sustancial. Creo que en este caso hay una gran diferencia, que es no hay una o dos industrias impulsando esto, son una cantidad de actores y eso. No se precisa una zona franca, tiene una cantidad de diferencias, todo circula en el interior, ¿no? Pero lo que sí se precisa es algo que en cualquier ministerio, un ministerio de ganadería, que no es el que lo va a impulsar, un ministerio de ambiente, todos reciban una línea, como se recibió con el plan forestal, de ir en esa dirección y lo más rápido posible, ¿no? Claro. Vamos a hacer una pausa y seguimos conversando con Daniel Rubio. Nos quedamos con este número, Pablo. $4.500 por hectárea. Más de 4.000, entre 4.000 y 4.500 Varía mucho. Varía mucho el sistema. Vamos a volver sobre ese tema y vamos a hablar un poquito justamente de cómo se encara o se debería de encarar una inversión de estas características. Estamos hablando de riego en esta mañana de domingo aquí en Canal 10. Hacemos una pausa y ya seguimos. ¿Cómo están, estimados? Buen domingo para todos. Un saludo muy grande de la audiencia Canal 10. Aquí estamos compartiendo información del tiempo. Bueno, hace unos días ya que no llueve. Esto ha permitido, la verdad que estos días pasados han estado estupendos para todo lo que es tareas al aire libre. Por supuesto, la cosecha de soja que está ya alcanzando su esplendor. Por suerte con números que favorecen. Bueno, la idea es que la situación va cambiando, quiero decir, la idea es que ya a partir de esta tardecita o noche, este domingo, por el suroeste va a avanzar, ya va a acercarse un frente frío y va a empezar a desmejorar. Hasta entonces, hasta la tarde de hoy, se espera una jornada con cielo parcialmente nuboso a nuboso. Un ambiente cálido en el sur, 25 grados, templado en el sur, cálido en el norte, el centro y norte 26-28 para este domingo, con vientos que prevalecen del norte. Y bueno, la situación ahora sí, lo veníamos diciendo, advirtiendo en la semana en Carve, lunes, miércoles y viernes, que aprovecharan esta semana que pasó, porque ahora ya a partir de esta tardecita, noche, lunes, martes, miércoles, probable que durante los 3 días tengamos lluvias, inestabilidad, tormentas, mejoras parciales y temporarias, pero por lo menos hasta el miércoles el país va a estar con primero un frente frío que luego se estaciona, forma un sistema de baja presión. Toda esa evolución va a durar 2-3 días, al menos 3 días o algo más, y bueno, va a dejar condiciones bastante complicadas. Ahí sí va a haber que suspender
los trabajos, hay que suspender la trilla porque ya empiezan a aparecer milímetros que en algunas zonas pueden ser importantes. Atento que en algunos puntos del país, principalmente en la mitad oeste y en el sur, podríamos alcanzar los 80 a 100 milímetros en esta semana que viene. Ya a partir del jueves en adelante el tiempo mejora. Bueno, un abrazo bien grande, que pasen lindo hasta el domingo que viene. Clipex es garantía de bienestar. Con los cepos, mangas y alambrados Clipex trabajás más cómodo, más seguro y mucho más eficiente. Solicita nuestra visita al 092 10 50 60. En el mercado ganadero se destaca un buen nivel de actividad con firmeza en el mercado y participación de ganados provenientes de corrales. Los precios promedios en cuarta balanza: novillo $4.59 por kilo, vaca $4.30, vaquillona $4.44 por kilo carcasa. En todos los casos se registraron leves subas respecto a la semana anterior. Por su parte, el precio medio mensual de la carne vacuna exportada se ubicó en $4.787 por tonelada carcasa, según datos de INAC correspondientes a marzo. Desde el sector consignatario se valora el dinamismo del mercado, sostenido por la demanda de la industria y la incidencia creciente de ganados terminados a corral. Hace apenas 25 años que hacemos parte del desarrollo, avalando los intercambios comerciales de la agropecuaria entre personas de bien. 25 años, pocos o muchos, pero suficientes para arraigarnos más. Consolidar equipo fuerte, para no aflojarle a los embates, para nunca bajar la mirada, para generar y compartir crecimiento, para siempre tender la mano franca. Indarte Negocios Rurales. 25 años. Hemovac es la vacuna contra la tristeza parasitaria que está disponible todo el año en cualquier momento. Desde que me contaron del certificado Hemovac antes de comprar ganado, siempre digo lo mismo. Ok, lo chequeo y te llamo. ¿Chequeo y hablamos? Dale, déjame chequearlo. Presentamos el certificado Hemovac para que puedas chequear que los animales que compras estén vacunados. Un buen negocio para todos. Una vacuna certificada. Certificadohemovac.com.uy. Antes de comprar, chequea. Hemovac, una vacuna efectiva, una inyección de valor. Bien temprano, cuando la tarea llega antes que el sol, algo ilumina tu camino. ¿Lo sentís? Es como un motor interior que te da fuerza, que te conecta con lo que sos, con tu proyecto de vida. Ese motor se llama pasión. ¿Lo sentís vos? Lo sentimos nosotros. Por eso conectamos tan bien. Interagrovial, John Deere. Conectamos con tu pasión. Agro, forestal, construcción. Clipex es garantía de bienestar. Con los cepos, mangas y alambrados Clipex trabajás más cómodo, más seguro y mucho más eficiente. Clipex, ingeniería australiana aplicada al bienestar animal. Servicio llave en mano y hasta 5 años de financiación. Invertí en bienestar. Clipex.com. Solicita nuestra visita al 092 10 50 60. Presenta Interagrovial, representante de John Deere para Uruguay. Bueno, seguimos en esta mañana de domingo con el ingeniero agrónomo Daniel Rubio. Estamos, Pablo, encarando el tema riego. $4.500 será. Entre 4.000 y 4.500 según el predio. Eso es una represa, un pivot, para tomar una referencia, digamos. Y toda la conducción del agua en represas básicamente monoprediales, ¿no? Que son las que hay actualmente. Y vamos a enganchar ahí. ¿Sería mejor que sean monoprediales o ir a represas multiprediales?
Hay como tres las que hoy se han construido son básicamente monoprediales, algunas biprediales con el vecino. Se ponen de acuerdo. No más que eso, hay varios temas culturales, una cantidad de razones. Eso claramente no es lo más eficiente, porque en ese caso tenés que hacer la represa dentro de los padrones tuyos y muchas veces el mejor lugar está afuera, ¿no? Está tras lindero o lindero o como sea. O sea que eso es ineficiente desde el punto de vista económico y probablemente biológico, porque son más represas, son más fuentes de eutrofización, en fin, una cantidad de problemas ambientales. O sea, idealmente está esa monopredial, está la multipredial, está la gran represa tipo Palmar. Claro, India Muerta. India Muerta, esas que tienen serios reparos ambientales también, inundan 10.000 hectáreas. Ahí dentro de esas 10.000 hectáreas quedan una cantidad de cosas hundidas. Y una pregunta que te deben hacer a diario, Daniel. ¿Hoy es rentable hacer riego? Sí, la hacen a diario. Y nos la hacemos también. Todos los que regamos, que yo conozco, todos quisiéramos regar más. Ya tenemos un costo hundido, invertido. Ahora, para hacer una nueva inversión es imprescindible, o sea, el 90% de las represas que se hicieron porque existe Comap, el beneficio de Comap. Sin Comap, el número es muy apretado y habría que tener un horizonte de descuento, de uso de beneficios fiscales muy largo. Cuando recién empezamos hace 10 años, en el caso mío 12, la Comap daba 4 años y creo que nadie pudo usar todo el beneficio porque se acabó el plazo. Siempre tenés un año malo de precios o que pasó algo, más allá de que el riego estabiliza mucho los rendimientos, no estabiliza los precios. Exacto. En fin, una cantidad de cosas, ¿no? Daniel, ahora $4.500 en esa decisión empresarial. Perdona, ese es el precio, la referencia de precio que hablamos para represas monoprediales. Ahí está. Número más, números menos, pero cuando te sentás con el contador o en la empresa a definir, hago riego, con este número está la posibilidad, dependiendo de la zona obviamente, no es lo mismo Soriano que de comprar otro campo. Sí, yo creo que el número igual está antes era mucho peor, ¿no? Es decir, antes así los campos valían $700, $800 y instalar un riego era 1.800, 2.000, ¿no? Hoy la relación eventualmente es 1 a 1. Pero hay dos componentes. Uno de rentabilidad que como te digo, existe. Este año, por ejemplo, es muy raro que no haya un déficit hídrico en verano en Uruguay. Claro. En el casi 90% de los años, en algún grado, hay pérdida de potencial por falta de agua. La sequía de 2023 costó 1.700 millones de dólares. Eso es un extremo. Pero este año en enero no llovió y se picaron maíces. Y en cambio los que regamos estamos sacando 16, 17, 15.000 kilos por hectárea. Pues el escenario perfecto es como el arroz. Claro. Mucha radiación y teniendo el agua. Entonces, aún estos años tenés un beneficio muy importante, ¿no? Y salvado los costos, que los costos te cierren, ¿hay cultura de riego en Uruguay? ¿Falta algo así como extensión para que la gente sepa más? Claramente. Va ganando estas sequías, dan un empujón de interés en el riego, pero claramente hay mucha desinformación, hay mucho miedo, que creo que todos lo tuvimos, en qué me estoy metiendo, una inversión de esas, y me va a andar bien. Hay sistemas de riego que han andado mal proyectados, se quedan sin agua. El promedio de los sistemas de riego que tenemos en regadores le faltan 100 milímetros, se construyeron demasiado al límite para abajo. Hoy hay que tener más de 300 milímetros para estar seguro que vas a regar de inicio a fin, todo lo necesario. Daniel, ahora cuando vos hablás de sumar 200.000 hectáreas y tomamos como referencia el área total de Uruguay bajo lo que es la producción agropecuaria, claramente cuando hablamos de una política de Estado y de promover el riego, el número que se plantea, al menos el sector privado como objetivo, claramente esto no está pensado para todo el mundo. O sea, si bien debería ser una política de impacto,
el riego no... Sí, yo creo que el concepto ese que tú mencionaste más de una vez de política de Estado aplica mucho porque en la situación actual hay mucha gente que queda fuera de la posibilidad de poner un riego, o por tamaño, que si tienen 100 hectáreas inunda 50, sí, ¿no? Sí. Claro. O porque no tiene en sus padrones un buen lugar para acopiar agua, es muy mala la relación tierra movida, agua acopiada, o porque no tiene los recursos financieros para invertir esos montos. Aunque hay un buen financiamiento hoy en día, el BROW y la banca privada tienen plazos y tasas, eso se alineó bastante bien. Pero la realidad es que en el mecanismo actual muchos de esos productores ni siquiera son beneficiarios de CONVAP, ni siquiera pagan IRAE. Están en IMEVA y no pueden descontar, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso hay que manejar una política de Estado que apunte a represas, a mi criterio, multiprediales, con la figura de un desarrollador de riego, como lo hay para la construcción y eso. Entonces, la parte que tiene que el Estado asegurar en su política de Estado, esa línea, o sea, poniendo a alguien en un lugar que trascienda los ministerios y todas las organizaciones se imagina una figura pública, una figura referente, con un peso político muy grande que pueda cortar transversalmente todo y hacer que las cosas pasen en tiempo y forma, digamos. Y después una política básicamente de hay otro tema, no me quiero olvidar, que es el costo relevante del riego es la energía. Podés hacer toda esa inversión y después tenés que levantar la llave para regar. Claro. Y ahí que haya la discusión es con la UTE. Claro. Entonces, pero tenés que tenerla y después pagarla a costos que son los más altos de la región. Ninguno de nuestros competidores agrícolas tiene el costo tan alto de energía. Ahí es donde entra la política de Estado, claro. realmente involucrar a los entes. Ahora vamos a hablar si hay números de lo que cuesta, por ejemplo, regar efectivamente el milímetro, digamos, para ponerle un número, si te parece a eso. Daniel, hablamos de ese tema y Pablo, hablamos de ese tema. Enseguida la pausa. Pablo, Martín, teleaudiencia, el gusto de saludarlos esta mañana de domingo. Mañana hablemos de agro y en esta oportunidad para informar sobre el sector forestal, cómo se están comportando las exportaciones, la dinámica de negocios y los precios para los distintos productos y subproductos derivados del principal rubro de exportación de nuestro país a partir de la instalación el año pasado de la segunda planta de UPM. En primer lugar, destacar que lo que ha sucedido en las últimas semanas con los anuncios de aranceles de Estados Unidos, sobre todo esta guerra comercial que está estableciendo el presidente Trump, no solo con China, sino que también está teniendo los impactos en otros mercados a nivel global, está teniendo también su incidencia dentro del mercado de la celulosa, sobre todo con lo que son algunas cancelaciones de negocios puntuales y especialmente la incertidumbre frente al panorama de negocios en el corto y mediano plazo, sobre todo en lo que tiene que ver, por ejemplo, con una baja en lo que son los productos de embalaje, el packaging, el e-commerce, que ha tenido una disminución en muchos puntos del planeta, y esto ha bajado la demanda de productos derivados de la celulosa con este fin, y por consiguiente también está repercutiendo en los valores y en el panorama de negocios con la incertidumbre que venía mencionando anteriormente. En lo que tiene que ver con los valores, se puede decir que para la celulosa hay estabilidad tanto en los valores como en el volumen de los negocios concretados. Cerca de $600 la fibra corta a China y cerca de $800 la fibra larga también a China son los valores de exportación que se han concretado en el último tiempo. Esto, algo por encima de estos valores, es lo que refiere al mercado europeo, cerca de $650 la tonelada de fibra corta, y algo por encima también de los $800, puntualmente $860 la fibra larga, también con destino al mercado de Europa. Y bueno, esta estabilidad de valores tanto como de volumen, puede estar un poco amenazada, al menos en el corto y mediano plazo, por esta incertidumbre a nivel global que está existiendo con las medidas determinadas por Trump, fundamentalmente con los aranceles. En cuanto a otros productos, para la madera aserrada hay estabilidad en los precios sostenidos frente al mismo periodo de 2024. Hablamos fundamentalmente de enero a marzo de 2024 frente a enero a marzo de 2025, similar a lo que pasa con la celulosa, un mercado sostenido en cuanto a concreción de operaciones
y de precios también. Y en lo que refiere a tableros, hay una baja de un 15% frente al año pasado. Puntualmente, madera aserrada y tableros son productos que tienen la particularidad de que Uruguay le exporta directamente también a Estados Unidos y incide en esto que manifestábamos del arancel, con información que nos daban algunos actores del sector forestal de que hay negocios en los cuales se está intentando pasar el arancel al precio y por tanto tiene su impacto también en el valor final. Para terminar, en los rolos de pino también se marca una estabilidad, pero hay algunos movimientos, sobre todo con una menor demanda de India para este producto que ha sido el principal destino para los rolos de pino de nuestro país, y esto puede afectar también el valor en las próximas semanas, en los próximos meses. En lo que refiere a las inversiones, también en conversaciones con actores del sector forestal remarcaban la importancia de las inversiones que se están desarrollando en nuestro país. La planta de tableros de Lumin en Melo, también algunas otras inversiones como puede ser la de Ulfor, la de Braspain y también una de que está en suspenso de una empresa española importante para tableros de alta calidad que se instalaría en 33, que en este momento está en suspenso en función de la guerra también de Ucrania y Rusia y algunos impactos que tiene en este producto. Pero las inversiones de todos estos emprendimientos, proyectos vinculados a la transformación de la madera asciende a 360 millones de dólares, lo que es para este año del sector forestal en Uruguay. Y para terminar, también la novedad de que se espera también que en este 2025 ya la segunda planta UPM opere a lo largo de la mayoría de los meses del año al 100% de su capacidad, en un sector que, como decíamos al principio del informe, ya es el principal rubro en exportación de divisas en nuestro país en cuanto a monto en dólares. Seguiremos informando de agricultura y forestación como en esta oportunidad. Que tengan un buen domingo. Clipex es garantía de bienestar. Con los cepos, mangas y alambrados Clipex trabajás más cómodo, más seguro y mucho más eficiente. Solicita nuestra visita al 092 10 50 60. Según la plataforma Agro360 de Rurales El País, estas son las cotizaciones más recientes de los principales granos con referencia del mercado de Chicago y valores locales. Soja posición mayo $361 por tonelada, trigo 198, maíz mayo 182, arroz 330 y lupino $230 por tonelada. Estos precios reflejan la evolución del mercado agrícola, claves para la toma de decisiones en la zafra de invierno y la planificación de cultivos. Zambrano y Compañía. Seriedad y dinamismo todos los días del año. Primera empresa nacional de servicios agropecuarios. Venta de insumos, campos, remates virtuales, consignación de lanas, embarques a frigoríficos, remates de cabañas, remates de aras, inversión en agrobonos. Todo en un mismo lugar. Zambrano, su mejor opción agropecuaria. ¡Vendo! El uso de Anabrim puede generar reducciones de emisiones de metano que se pueden transformar en créditos de carbono, los cuales significan un ingreso adicional al productor ganadero. Juntos construimos un futuro más verde y contribuimos a la lucha contra el cambio climático. Por más información sobre los bonos de carbono, comuníquese al 097-492-547 o 099-074-783. Anabrim, ayudamos a la naturaleza a través de la naturaleza. Olvídese de todo lo que sabe sobre el control de garrapatas y otros parásitos externos. Usted está a punto de descubrir la solución con una eficacia sin precedentes. Llega Exolt 5%. La mayor innovación en el control de los parásitos en casi 4 décadas. Exolt 5% está formulado con Fluralaner, una nueva molécula descubierta tras años de investigación. Exolt 5% controla el ciclo de la vida de la garrapata y además limpia las pasturas de este parásito. Exolt 5%, la nueva era de la ganadería comienza ahora. Es un producto MSD. Distribuye Nutritec. FK Paso de los Toros, buenos para el lomo y cómodos para el jinete. Presenta este año, aparte de sus reconocidas bota cuero engrasado, las monturas Status y toda su línea deportiva. Los esperamos en nuestra talabartería y hotel FK en Paso de los Toros. Turismo y compras FK.
A donde vayas, caete con un Rosés. Presenta Zambrano y Compañía, tu mejor opción agropecuaria. ¡Vendo! Continuamos en esta mañana de domingo hablando de riego. Bueno, el riego como un desafío para Uruguay, se habló bastante durante la campaña. Bueno, Daniel, algunos números que conversábamos, Pablo, un objetivo de sumar en el país unas 200.000 hectáreas, una inversión que rondaría para el país unos 1.000 millones de dólares aproximadamente, números más, números menos, por lo menos, números gruesos. Sí, tan gruesos que, porque hoy toda la discusión está como un avión que está a 3 metros de la pista y no termina de bajar. No hay una propuesta que diga, bueno, hagamos esto, este es el camino, vamos por acá. Sé que hay una que nosotros nos parece muy interesante, que es a nivel de cuencas, y es escalable, se pueden hacer N cuencas prácticamente. Se podría hasta abastecer de agua al Santa Lucía arrancando en Durazno, por ejemplo, por decir algo, ¿no? Es el concepto del transporte de agua por canales de ladera, que es el concepto de India Muerta, claro, que tiene 550 kilómetros de canales, aunque suena raro, pero interconectando represas chicas o medianas de hasta 3-4 millones de metros cúbicos, podría llegar, pero eso se puede armar como son represas, 5 represas que abastecen 40.000 hectáreas y riegan 10.000, abastecen, quiere decir que es el área de influencia, ¿no? Claro. De captación de agua y todo eso. Daniel, ahora vamos a hablar algo de los números y del costo, y tú recién decías lo importante que es trabajar también sobre, luego de hecha la inversión, el costo de la energía eléctrica, por ejemplo. ¿Podría ser una opción de financiamiento buscarlo por el lado de las AFAPs y hacer algo más institucional, digamos, para poder captar ese capital que se necesita, digamos, para invertir en un desarrollo de riego a nivel país? Sí, un comentario sobre la UTE, con quien hemos tenido un intercambio muy grande, y fue una empresa muy abierta contra lo que siempre se piensa, a discutir estas cosas. Incluso hasta nos propusieron que les interesaba vender agua de Palmar o Bonete, que ya son un costo hundido, ¿no? En términos ambientales y todo, ya están las represas. Después tienen su costo, porque el costo más alto es trasladar el agua, no tanto acopiarla. Pero la UTE, si nosotros planteamos un desarrollo para llegar a 200.000 hectáreas, si viene Martín y pide, voy a hacer un riego en Durazno, Pablo, Tacuarembó, yo, Soriano, es inabarcable, porque estamos pidiendo, cualquiera pide 200 kilowatts, más que un pueblito más cercano de consumo. Entonces lo que pide la UTE es tener zonas tipo cuenca, como se hizo con la cuenca arrocera, con la cuenca lechera, es decir, y atacar una zona. No puede ir a todos lados, sería un mecanismo súper ineficiente. Y esa propuesta de la que yo estaba hablando tiene esa ventaja enorme de poder decirle a la UTE, vamos a ir en este orden, estas 4 represas, una en la zona agrícola, otra en la zona lechera, otra en la zona ganadera, por decir algo, ¿no? Y yendo al financiamiento, ha empujado mucho, capaz que lo viste en Agro en Punta. El BID está muy fuerte apoyando el tema riego, ya hay hasta un monto por ahí que lo canaliza al Estado o a privados o a los dos, bastante importante, y como que el financiamiento tampoco sería el problema, y a nivel productor, porque una cosa es financiar las obras y otra es financiar los equipos de riego de cada productor, y todo, que eso es el doble que el otro, ¿no? de costo, ¿no? O sea, a mí esa parte no me preocupa tanto. A mí lo que me preocupa es que estén dadas las condiciones para que venga una empresa constructora o mezcla, como están haciendo con las represas ahora por el agua potable y eso, que se juntan 2 o 3 grandes y un consorcio identifiquen una zona donde hay 14 productores y un lugar y que el Estado esté como estuvo para el ferrocarril de UPM. Hubo que hacer más de 1000 expropiaciones. Acá va a haber que hacer muchas expropiaciones o permisos para pasar con esas
canales de heladera, que son permisos para regar, y bueno, tenés que dejarlos pasar. Tiene grandes beneficios, pues tenés acceso al agua hasta para la ganadería cuando te pasa el canal, pero... Hay una pregunta pendiente que dejaste al final del bloque pasado. ¿Cuánto cuesta un milímetro, generar un milímetro hoy en un sistema de pivot? O sea, el milímetro no va a haber dos que tengan el idéntico costo. Hay un promedio. Y tiene dos componentes. Un costo directo, que es el costo de regar, que depende de un 80-85% del costo de energía, que eso normalmente hay dos sistemas, uno safral y otro mediano contribuyente, pero básicamente andás en 0,4-0,5 dólares por milímetro. Cuando sumás los costos indirectos, que es la amortización, los intereses de toda la obra, menos el descuento de Comap, se va a $1 más o menos. ¿Y rinde hoy con los precios que tiene el maíz, $200, una soja de 350? Sí, por incrementar más en maíz que en soja. Bastante más en maíz que en soja. Vamos a una pausa, Martín. Ya volvemos en Hablemos de Agro con Daniel Rubio. Vamos a seguir hablando, además de riego, de otros temas de la agropecuaria nacional. Presenta Tromen. Si hay Tromen, hay buen clima en casa. Llévate tu calefactor desde $329. Respalda Epicentro. La tendencia de valorización que ha logrado el precio del ganado a faena aquí en Uruguay es notoria y lo sabe toda la audiencia de Hablemos de Agro. Pero es interesante observar que se trata de una tendencia bastante generalizada a nivel de la mayoría, si no todas, de las ganaderías exportadoras del mundo y también en algunas de las ganaderías importadoras. Si comparamos final de abril de este año con final de abril del año pasado, el precio del novillo aquí en Uruguay pasó del entorno de los $3.55 más o menos, el novillo especial de pradera, a $4.60. Eso es un aumento robusto de 30%. Ahora, miremos para otros lados, miremos para otras regiones exportadoras. Brasil, ¿cuánto subió? Por supuesto que hay alguna variación entre estados, pero subió también en el entorno del 30% a nivel global. Paraguay, ¿cuánto subió el ganado en el último año? 30% también. Y si miramos para Australia, del otro lado del mundo, en el hemisferio sur, y la segunda principal potencia exportadora de carne vacuna a nivel mundial, también subió un 30%. Es una tendencia que, al ser generalizada, obviamente le da solidez, ¿verdad? Le da un respaldo significativo a esta recuperación de los valores que ha habido. No se trata de una coyuntura o de algo que esté sucediendo en alguna parte del mundo, sino que es algo que está sucediendo a nivel general. Hay otros casos, caso de la Unión Europea, donde la suba ha sido incluso superior. Desde que comenzó este año, los precios han escalado de forma meteórica y mirando con la comparación respecto a abril del año pasado, el aumento ha sido de un 50% expresado en dólares. En otros casos de Estados Unidos, la suba es menor, desde el entorno del 15%, porque la recuperación de los precios en Estados Unidos había comenzado antes. En Argentina también es del entorno del 15%, pero Argentina está atravesando por situaciones económicas propias que alteran sus números. Un factor a tener en cuenta es la debilidad en este último año, sobre todo desde que comenzó la administración Trump, en el precio del dólar. Pero obviamente esto no explica un 30% de aumento. Lo que explica un 30% es que hay una demanda bastante más intensa de lo que es la oferta en estos momentos, y por lo tanto el equilibrio del mercado se da a precios más altos. Presentó Karcher para la vuelta de su promo Karcherísima. Durante todo abril, 10% off en productos seleccionados, hidrolavadoras, aspiradoras y mucho más. Karcher, soluciones en limpieza.
Zambrano y compañía. Seriedad y dinamismo todos los días del año. Primera empresa nacional de servicios agropecuarios. Venta de insumos, campos, remates virtuales, consignación de lanas, embarques a frigoríficos, remates de cabañas, remates de aras, inversión en agrobonos. Todo en un mismo lugar. Zambrano, su mejor opción agropecuaria. Clipex es garantía de bienestar. Con los cepos, mangas y alambrados Clipex trabajás más cómodo, más seguro y mucho más eficiente. Clipex, ingeniería australiana aplicada al bienestar animal. Servicio llave en mano y hasta 5 años de financiación. Invertí en bienestar. Clipex.com. Solicita nuestra visita al 092 10 50 60. A donde vayas, caete con un Rosés. Bueno, seguimos conversando con Daniel Rubio. Bueno, estuvimos hablando del tema riego, sobre todo, quedan un montón de aspectos para hablar. Daniel, ¿te lo imaginas? Hemos hablado bastante de si es viable o no es viable. Esto tendría que estar dentro del Ministerio de Ganadería, dentro de lo que es el gobierno, Ministerio de Ganadería, OPP, Presidencia, crear algo nuevo. Cuando uno habla de crear algo nuevo, se piensa enseguida en gastar más, pero ¿cómo tendría que hacer? ¿Qué figura tendría que estar dentro del Estado para que esto camine? No soy un experto en la administración pública, pero descarto que pueda liderar esto el Ministerio de Ganadería, porque está al mismo nivel que el de Ambiente, por ejemplo. Entonces, Ambiente también puede decir, no, lo desarrollo yo, el riego. Entonces, ese conflicto, más allá de las personas que estén al frente, me parece que no conduce a... yo no me acuerdo si el plan de forestal lo lideró el Ministerio de Ganadería. La dirección forestal está dentro del Ministerio de Ganadería, pero no recuerdo cómo fue. Pero tenía un peso. Sí. Y yo me imagino de OPP para arriba. Y una figura, no cualquiera, una figura con mucho peso, ¿no? Capaz de, como decía, cortar transversalmente, apurar procesos, cambiar cosas, exigir cambios, que si no tiene el peso, tiene que llamar al presidente, que el presidente baje línea, no va a andar. Contame, Daniel, y a la teleaudiencia, ¿qué es Regadores Unidos? ¿Quiénes integran Regadores Unidos? Regadores Unidos es una asociación sin fines de lucro que empezó hace 13 años ya, juntando a productores que riegan por pivote, no productores arroceros. En aquel momento había bastante más miedo que ahora a meterse en una inversión de ese tipo. Faltaba mucha información para presupuestar el impacto del riego, respuesta al riego, rendimiento de los cultivos. Y en ese sentido, se fue agregando gente. Hoy hay cerca de 40 productores, algunos muy grandes y muchos chicos. Y tenemos a través de convenios con ANI, hemos logrado hacer unos trabajos de campo con validez estadística que han generado una masa crítica de información que hoy es muy posible poner números que se van a cumplir, porque el riego tiene eso además. Por eso las AFAP hoy le prestan plata a grupos que tienen flujos mucho más seguros cuando aplican riego y compran campo. En realidad hay varios casos, ¿no?, de que compran campo cuando pueden regar, ¿no? Y aseguran mucho el flujo. Como no pueden asegurar los precios, pero ya asegurar la producción física, es un avance, y eso ha sido muy importante. Y hablemos del contexto. Vos sos una persona muy informada, una persona además con una dilatada trayectoria en el sector agropecuario. ¿Cómo es el contexto agropecuario como para posicionarse y consolidar lo que es el tema riego?
Bueno, es un buen punto. No me gusta mostrarme pesimista, pero en relación a los precios soy pesimista. O sea, no me parece prudente en un proyecto de riego hoy, o cualquier proyecto agropecuario, estimar valores muy altos para la soja o el maíz. Me parece que hemos pasado de un sistema de demanda a uno de oferta, y más ofertado que demandado. Brasil sigue corriendo su frontera agrícola como nadie puede hacerlo en el mundo, a unas tasas increíbles que las va a frenar el costo de producción, es decir, van a llegar hasta donde les dé. Tienen en algunos lados hasta $110 por tonelada de costo para llegar a Paranaguá o San Pablo. O sea, es un proceso que se frena por sí mismo, pero si Brasil, como maneja el tipo de cambio y otra cantidad, siempre ellos devalúan antes de que los productores cobren la soja, es increíble, ¿no? Entonces siempre hay un beneficio extra que los mantiene competitivos. Pero el gran cisne negro para eso es que realmente se consolide un cambio en los combustibles que usan los aviones, los barcos, eso que está en proceso, que es el que puede aumentar la demanda de estos productos. Pero con las demandas actuales, ese crecimiento de Brasil, que hoy es el principal productor y exportador del mundo de soja, de maíz, de carne. Exportábamos carne a Brasil no hace tanto tiempo, acordate. ¿No? Sí. Era nuestro principal comprador. Hoy es nuestro principal competidor. Es una cosa impresionante. A las tasas que crecen, así como cambió China en su demanda también, por suerte, ¿no? Antes no comían carne y ahora comen algo que para todos es mucho, ¿no? Pero no sé si estoy contestando tu pregunta. Sí. Me parece que tenemos que ser muy, no así con la carne, ¿no? Que también es alguien que se puede beneficiar mucho con el riego, ¿no? En los predios ganaderos la suplementación es cada vez más importante, producirse el maíz. Ahí hay un tema, por ejemplo en la producción de maíz, y yo lo hablaba con gente de la avicultura, por ejemplo, es el costo relevante de la avicultura es la ración. Pasar de la paridad de importación de maíz a la de exportación, hoy son más de $30 por tonelada. No. Sí, 190 hoy exportación contra 220. Es un impacto fenomenal en el costo de producción, y así lo mismo con la de cerdos. Y eso es una pérdida para el productor que planta el maíz, que le pasa la inversa, es el que pierde esos $30, ¿no? O sea que la contribución para el país es enorme del riego en ese sentido, pero en las zonas ganaderas también hay muy buena respuesta a la producción de materia seca, ¿no? En la lechería, Progresa está impulsando mucho el riego. De hecho se han arrimado ahora regadores y... Bueno, hace poco decía Álvaro Ferrés, y ya nos vamos a ir al final del bloque, que hoy era más rentable regar una pastura con estos precios de la carne que ir a un riego de una soja, o andaba ahí con el tema del maíz. No, con el maíz creo que... Con el maíz no. Que me perdone. No, pero con la soja probablemente. Pero con la soja es probable. Es probable. Daniel tiene pinta de ser buen jinete. ¿Te gusta andar a caballo? ¿Te gusta? Andaba. Nunca fuimos buen jinete, pero andaba. Te vamos a recomendar... Pero si hay alguien que cuida sin lugar a dudas el bienestar animal. Y si cuidas el bienestar animal, un caballo feliz usa FK. Y un caballo que no es feliz pide FK. Además están en Paso de los Toros, relinchando aunque sea. Claro, están en Paso de los Toros, donde también podés ir a quedarte ahí en la cuna del agua tónica, Paso de los Toros, muy que lindo. Te van a recibir muy bien. Daniel, hacemos una pausa y ya encaramos el tramo final del programa en esta mañana de domingo. Amigas y amigos de Hablemos de Agro, el gusto de estar con ustedes como todas las semanas en este encuentro para analizar lo principal de los agronegocios. Hay muchas novedades. Para hacer primero un enfoque sobre la situación de la producción, realmente son impactantes los rendimientos que se están logrando en la soja, también en el maíz y por supuesto en el cultivo de arroz, pero digamos que en términos de producción y de volumen total, obviamente que la soja, siendo el cultivo principal del Uruguay en área y en producción, está llegando a niveles de rendimiento que pueden estar marcando un récord histórico y por lo tanto también una producción histórica. Esto habrá que confirmarlo en las próximas semanas, pero desde ya es una noticia clave
en una circunstancia de mercado que no es la más favorable, porque los precios no conforman a los productores, pero allí están los rendimientos para compensar y seguramente dar un resultado que, sin ser excelente o histórico, va a permitir ciertamente, bueno, para los productores que estén con compromisos financieros, enfrentarlos, renovarlos y también acumular para inversiones, ganancias y seguir adelante con la producción. Otro de los capítulos de la semana es el tema combustibles. Hay bastante frustración en el sector porque se están dando señales de la nueva administración, particularmente en el caso de ANCAP, de que no se va a seguir con el ajuste de los precios en base a la paridad de importación. Y esto es un retroceso, a mi juicio, porque si bien el mecanismo comenzó con algunas dificultades, recordemos aquellos años de la pandemia en el que el precio del petróleo subía y bajaba de manera realmente vertiginosa, se logró consolidar un mecanismo que, más que volatilidad, da certezas, porque obviamente los precios de los combustibles y del petróleo en el mundo suben y bajan permanentemente, pero que los precios locales precisamente se asocien a la tendencia global, da más certezas. Es el razonamiento inverso el que a veces se hace argumentando que es mejor tener los precios estables en el Uruguay. No es así, es al revés. Es mejor seguir la línea del mercado internacional para garantizar que ANCAP sea competitiva y le dé a la producción nacional y a los consumidores en general precios competitivos. Esto está puesto en duda y no es buena noticia. Seguimos con más novedades en Hablemos de Agro y nos reencontramos la semana que viene. Hace apenas 25 años que hacemos parte del desarrollo, avalando los intercambios comerciales de la agropecuaria entre personas de bien. 25 años, pocos o muchos, pero suficientes para arraigarnos más. Consolidar equipo fuerte, para no aflojarle a los embates, para nunca bajar la mirada, para generar y compartir crecimiento, para siempre tender la mano franca. Indarte Negocios Rurales. 25 años. El uso de Anabrín puede generar reducciones de emisiones de metano que se pueden transformar en créditos de carbono, los cuales significan un ingreso adicional al productor ganadero. Juntos construimos un futuro más verde y contribuimos a la lucha contra el cambio climático. Por más información sobre los bonos de carbono, comuníquese al 097-492-547 o 099-074-783. Anabrín, ayudamos a la naturaleza a través de la naturaleza. Bien temprano, cuando la tarea llega antes que el sol, algo ilumina tu camino. ¿Lo sentís? Es como un motor interior que te da fuerza, que te conecta con lo que sos, con tu proyecto de vida. Ese motor se llama pasión. ¿Lo sentís vos? Lo sentimos nosotros. Por eso conectamos también. Interagrovial, John Deere. Conectamos con tu pasión. Agro, forestal, construcción. Olvídese de todo lo que sabe sobre el control de garrapatas y otros parásitos externos. Usted está a punto de descubrir la solución con una eficacia sin precedentes. Llega Exolt 5%, la mayor innovación en el control de los parásitos en casi 4 décadas. Exolt 5% está formulado con Fluralaner, una nueva molécula descubierta tras años de investigación. Exolt 5% controla el ciclo de la vida de la garrapata y además limpia las pasturas de este parásito. Exolt 5%, la nueva era de la ganadería comienza ahora. Es un producto MSD. Distribuye Nutritec. Bueno, final de esta entrega de Valor Agregado, y antes de despedirlo a Daniel Rubio, Daniel, de la familia Rosés, Vinos Rosés, te invito, mirá, para que tengas aquí también en estos próximos días para compartir. Te queremos agradecer y tenemos también de tranquera, Pablo. De tranquera, un champagne, exactamente. Para brindar por el riego. Exactamente. Y de tranquera, Robert y Lucía, hacemos entrego, te invitamos a que lo abras.
Suponemos que debe ser matero. Sí. Suponemos. Sí, 2 veces por día. 2 veces por día. Y bueno, para que tengan un recuerdo. Daniel, muchas gracias y bueno, ojalá que pronto estemos conversando y hablando más de todo el tema riego y de todos los temas vinculados. Que se concreten los proyectos. Lindo tamaño. Lindo tamaño. Muchas gracias, Daniel. Gracias, Daniel, por haber estado. Bueno, con estos regalos, ¿cuándo vengo de vuelta? En cualquier momento le estamos invitando porque es un gusto. Final, nos encontramos el domingo que viene. En Canal 10. El canal uruguayo.